¿Qué es lo que de verdad importa? En Ant Bank sabemos que la tranquilidad y el bienestar futuros son de máxima prioridad para usted y su familia. Por eso, le ofrecemos soluciones de inversión únicas y personalizadas. Conozca a los mejores expertos en asesoramiento y gestión patrimonial en el 900-255-256 o en antbank.es. Ant Bank. Cuidamos su patrimonio, protegemos su futuro. Hola, buenas a todos y bienvenidos a un programa más de inversión con nombre propio. En el día de hoy vamos a realizar una entrevista en relación a una filosofía de inversión como es el Value Investing, y para ello contamos con la presencia, por un lado, de Francisco Burgos, de la gestora Cobas. ¿Qué tal, Francisco? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por contar con nosotros. Es un placer estar aquí de nuevo. Y por otro lado también tenemos el placer de tener a Andrés Allende, que trabaja en AIG. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Bueno, como estaba diciendo, vamos a hablar acerca del Value Investing. La primera pregunta en este caso va a ir para Francisco. Me gustaría empezar, para aquellos oyentes que quizá no estén tan familiarizados con este tipo de inversión, que nos contases en qué consiste el Value Investing y qué diferencias puede tener con respecto a otro tipo de inversión y cómo lo aplicáis desde Cobas. Bueno, el Value Investing, yo creo y Andrés, yo creo que estará de acuerdo que hay una definición por cada Value Investor, ¿no? Pero yo creo que simplificándolo mucho es tratar de encontrar valores que estén cotizando por debajo de su valor intrínseco y darle tiempo, tener esa visión de largo plazo para esperar que el mercado reconozca su valor, ¿no? Charlie Munger decía que, en cierto modo, todo inversor es inversor en valor, porque todo el mundo compra algo pensando que está más barato, ¿no? La diferencia aquí es el enfoque que uno le dé, ¿no? Nosotros desde Cobas lo que tratamos es de comprar compañías que aunen pues un binomio calidad y valoración, o que estén baratas en el mercado, ¿no? Hay que entender a los mercados, y se puede hacer un símil como si fuese el mar o los océanos, ¿no? Es un sistema complejo que no se es capaz de predecir en absoluto qué es lo que va a pasar, y nosotros lo que tenemos que hacer es construir un barco que nos asegure que nos transporte y que flote en cualquier contexto de mercado. Y eso es lo que tratamos de hacer desde Cobas y es lo que el proceso inversor va destinado a hacerlo, ¿no? Primero, a través del proceso que tenemos, que nos permite hacer frente a la incertidumbre, es decir, hacer frente a esos temporales que pueden venir que no sabemos cuándo van a llegar, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que utilizamos como vehículo de inversión? Que son las acciones. Las acciones no es en lo que nosotros invertimos, es el medio, es el instrumento. ¿Y por qué son acciones? Pues porque las acciones está demostrado que a largo plazo son el tipo de activo más rentable y además con el paso del tiempo es el más seguro. De ahí que nosotros pues decidamos poner el foco en acciones, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos también? Si vamos a comprar acciones y vamos a hablar de largo plazo, vamos a orientar que el tipo de compañías en el que nosotros estamos invertidos también nos permitan o nos acompañen en ese proceso de largo plazo. De manera que si el mercado, que en el corto plazo es muy ineficiente, tarda 1, 3, 5, 7 años en reconocer su valor, pues estas compañías estén trabajando para nosotros, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues básicamente lo que nosotros buscamos es comprar compañías que vayan generando caja todos los años, donde tengamos una visibilidad del flujo de caja en torno a 10 años, ¿no? De esta manera, si el mercado no va reconociendo ese valor, pues, como decía, estas compañías van generando. Entonces, por un lado, compramos compañías que están baratas. Por otro lado, compramos compañías de calidad. Esto lo medimos y para nosotros es una parte que va fuera de la cuantitativa, de lo que son los puros números, sino que es la cualitativa, que es entender el sector, la compañía y por qué está barata esa compañía, ¿no? Esta es una parte fundamental, porque si una compañía está barata, quiere decir que los demás la están vendiendo, ¿no? Entonces, lo que buscamos cuando invertimos es entender por qué está barata y también asegurarnos de que estas compañías tienen ventajas competitivas, de que van a poder mantener ese flujo de caja en un periodo largo de tiempo. Esto lo explica de manera muy gráfica Warren Buffett con el concepto de moat, ¿no? Que es el foso. Las compañías que tienen una ventaja competitiva respecto a otras tienen un foso más amplio, de manera que cuando alguien viene a conquistar su castillo, pues no puede hacerlo, ¿no? Pues lo que tratamos también es averiguar esas compañías que tienen ese foso más grande que nos va a permitir protegernos de las eventualidades que va a traer o de los temporales que decía, siguiendo con el símil del mar, ¿no? Del océano. Entonces, fundamentalmente lo que buscamos es, por resumir, compañías de calidad que estén cotizando a buenos múltiplos, porque esto me va a asegurar que las probabilidades de ganar dinero a largo plazo sean mayores, que tengan
deuda controlada, porque también esto es una garantía de poder alinearme con el largo plazo, de que cuando vengan malos momentos van a poder sobrepasar estos problemas sin problema, y que sean compañías de calidad, que tengan buenos retornos sobre el capital y que tengan ventajas competitivas. Vale, muchas gracias, Francisco. Y bueno, después de haber hecho un poquito de introducción de qué es el Value Investing y cómo lo enfocáis desde Cobas, me gustaría, la siguiente pregunta en este caso para Andrés, es hacer un repaso un poco de lo que fue el año 2022, que fue un año muy positivo en términos generales para la inversión value frente a quizá otra filosofía como puede ser la inversión growth, principalmente por las subidas de tipos de interés y también beneficiado por, en algunos casos, la subida de precio de materias primas y energía. Por el contrario, para este 2023, aunque todavía no se ha confirmado, el mercado parece ser que está descontando que se puedan producir bajadas de tipos de interés y me gustaría saber cómo podría afectar una posible bajada de tipos de interés para este tipo de filosofía de inversión. Pues vamos a ver. Lo primero que yo diría es que no tengo ni idea, porque el mercado es la suma de tantas cosas y de tantas variables y es un sistema tan complejo. Y por eso hay que separar mucho cuando la gente invierte a nivel macro, que invierte en tipos, invierte en monedas, que es justo lo que has dicho tú, ¿no? Y está por encima. Pero si tú empiezas a decir que puedes acertar en tipos el 80% de las veces, pero luego te quieres bajar una derivada más y dices, no, pero como los tipos acertan, yo voy a invertir en la inflación, que es otro 80% de las veces. 80 por 80 de acierto, 64 de acierto. O sea, ya tienes 2 de cada 3. Y si encima te quieres bajar a una compañía a ver cómo funciona, otro 80% de acierto, fíjate que ya estamos en menos de un 50% de acierto. O sea, que al final, cuando hablamos de tipos y macro, estamos muy arriba. Y cuando alguien invierte en value, está muy abajo. Es una compañía. Entonces, al final, la manera en la que nosotros enfocamos esto es totalmente diferente del macro, ¿no? Y nosotros buscamos compañías que sean baratas con contexto, o sea, no siempre hay que comprar per 5, podemos comprar per 15, pero depende. Pero nosotros lo que siempre buscamos es que a nivel operativo, cada compañía pues tenga algo concreto, ¿no? Entonces, al final subirán tipos, la inflación hará esto o aquello, habrá un conflicto en tal o cual lugar, pero si tu compañía concreta está bien elegida y comprada por contexto y encima, a nivel operativo, te puede ayudar con un proyecto, con un producto, con una vuelta de ciclo, etcétera, etcétera, te separas mucho. Entonces, yo creo que los inversores value, y perdona por haber dado esta vuelta, no están invirtiendo en sus compañías porque la macro va a hacer esto o aquello, sino porque sus compañías van a hacer esto o aquello, ¿no? Entonces, el año pasado, por ejemplo, fue muy bueno para un sector como el sector de energía y de repente la gente empezó a castigar muchísimo a las empresas tecnológicas. Es el resumen rápido, ¿no? Y la explicación rápida, y no es correcta, es que como suben los tipos, afecta a los activos de muy larga duración. Y las compañías tecnológicas son de muy larga duración. Y eso no siempre es así. Hay algunas que sí, que tienen una visión y que dentro de 15 años ganarán dinero, y hay otras que no. Entonces, el mercado, como digo, se mueve de una manera muy violenta y muy simplista en ocasiones, lo que te ofrece esas ineficiencias para poder beneficiarte. Entonces, este año ya veremos si bajan tipos o no. Empezamos en el pronóstico por arriba. Hay gente que dice que sí y hay gente que dice que no. Pero si bajan tipos, pues es posible que algunas compañías cíclicas, que no necesariamente son value, depende de su valor, ¿no? Y de su situación. Pero es posible que algunas cíclicas sufran porque esa bajada de tipos tenga que ver con una recesión. Pero es posible que algunas compañías cíclicas vayan muy bien, porque tiene que ver con sus proyectos. Y de la misma manera es posible que algunas compañías tecnológicas tengan un entorno muy bueno, porque la gente haga una lectura de duración, por ejemplo, y hay compañías que tengan una situación muy mala porque sus proyectos concretos pues no estén donde tengan que estar, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, el tema de semiconductores. Y la gente se pone súper extrema y exuberante porque la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso le va a beneficiar a algunos y el gasto que se dirija a eso igual le perjudica a otros. Y estamos hablando del mismo universo, tecnologías, semiconductores, chips, ¿no? Entonces, al final, perdona que no te pueda dar una respuesta exacta, ¿no? Porque esa sería una respuesta simplista que en realidad, pues oye, yo creo que a mí no me aporta nada de valor, ¿no? Entonces, nosotros lo miramos de otra manera.
Muchas gracias, Andrés. Sí, al final todo no es tan simple como si bajan tipos vas a ser beneficiado o no, es todo mucho más complejo y la verdad es que lo has explicado muy bien. Y bueno, por eso que miremos esto, pero en algunos entornos de decisión, por ejemplo, hay sectores como el de energía que lo han hecho muy bien. Y si encima te están pagando dividendo, como están pagando ahora, pues eso puede ser refugio, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que ver. Perdón. Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Y bueno, la siguiente pregunta iba enfocada precisamente a eso, a lo que has comentado, y es que el año 2022 uno de los sectores que mejor desempeño tuvo fue el de la energía, que aportó una rentabilidad bastante significativa a los fondos de filosofía value. Y me gustaría saber para este 2023, en este caso la pregunta es para Francisco, si seguís de cerca este sector o si estáis rotando la cartera hacia otro tipo de sectores. Pues sí, como dices, el año pasado fue un año de los pocos años que se computan en los cuales o que se contabilizan en los cuales todos los tipos de activos estuvieron en negativo y que nosotros al tener una exposición a energía, que es uno de los únicos sectores que acaba en positivo, nos permitió tener un comportamiento, un performance cercano al 11%, ¿no? Frente a una caída que tuvo el benchmark del 10% en ese mismo periodo de tiempo. Y eso fue gracias a la energía. Lo que hicimos el año pasado, teníamos un peso de en torno a un 46% en energía. Pensamos que todavía hay muchísimo potencial en energía, entonces lo que hicimos fue reducir un 10%, pero mantener todavía un 36% en el sector, porque pensamos que tiene todavía mucho recorrido. Pero sí que es cierto que lo que hicimos fue quizá renunciar a algo de rentabilidad del año pasado para apalancar la rentabilidad futura del fondo, comprando las compañías que tenemos en el otro bloque, en el restante bloque de cartera, en el cual pues había las compañías value pues, industriales, europeas, con familias detrás, con buenas generaciones de caja, que habían caído no porque hubiese un cambio en las fundamentales o porque hubiese habido un cambio puramente transitorio en los fundamentales, sino por la coyuntura de mercado, ¿no? De manera que compramos negocios que conocíamos perfectamente, negocios de calidad, a unos precios muchísimo más atractivos. Dicho esto, y antes de entrar a qué hicimos cuando deshicimos esa posición de energía, dentro del propio bloque de energía nosotros teníamos 4 temáticas, ¿no? Como he dicho antes, para nosotros es fundamental tener esa visibilidad del flujo de caja. Entonces, cuando lanzamos los fondos en el 17, construimos 3 bloques fundamentalmente. Uno que era infraestructura, por lo tanto teníamos una visibilidad porque la capacidad de generar caja son los contratos que tiene firmados. Ahí seguimos invertidos, tenemos en torno a un 8% de la cartera, fundamentalmente a través de Golar, porque nos ocuparon la otra compañía que tenemos en el sector. Teníamos también ingenierías y compañías de servicios de petróleo y gas y teníamos también compañías que se dedicaban a transporte de petróleo y gas, ¿no? Si uno hace un análisis de dónde viene el flujo de caja de estos 3 negocios, el flujo de caja no viene del precio de la materia prima, sino nos estamos aprovechando de la falta de inversión que había habido en energía en los últimos años para ir entrando en diferentes partes de la cadena de valor sin tener que exponernos al precio de la materia prima, que a priori no es lo que más nos atrae porque perdemos esa visibilidad sobre el flujo de caja, dado que es imposible predecir el precio del petróleo y del gas, ¿no? Dicho esto, en 2020 empezamos a construir una posición más grande debido al contexto en compañías puramente productoras de petróleo y gas, hasta el punto de que ahora mismo redujimos un peso en la parte de ingenierías, en ahora tenemos más o menos un 8%, prácticamente hemos salido en la totalidad de transporte de petróleo y gas, de tanqueras, porque se comportó muy bien, y lo hemos redirigido hacia productoras de petróleo y gas, donde ahora mismo tenemos en torno al 16% de cartera. Como decía, nosotros a priori no entramos en compañías donde la generación de caja dependa de un precio de algo que no tenemos control, pero lo que pasa es que vemos o encontramos un grupo de compañías que estaban desapalancadas o prácticamente desapalancadas y que si normalizábamos el precio del petróleo a $60, más o menos es el precio medio histórico y el precio al que pues, tiene sentido y es rentable para los operadores funcionar. Estamos encontrando compañías que están cotizando a 2, 3, 4, 5 veces beneficios, ¿no? Entonces, esa falta de certidumbre que nos da el no controlar el precio de la materia prima nos lo aporta en certidumbre
la rapidez con la que van a generar ese dinero, ¿no? Pues estamos hablando de compañías que en 2, 3, 4 años van a generar lo que nosotros hemos pagado por ellas, ¿no? De manera que si por un lado el mercado decide no invertir en ellas y por lo tanto va hacia su precio objetivo, que más o menos pues, las compañías pues, podrían ir a 8, 9, 10 veces beneficios, es decir, multiplicar por 2 o por 3, en algunos casos incluso por más, pues nos lo van a devolver vía dividendos, vía recompra de acciones, etcétera, ¿no? Sí que es cierto que al no ser compañías o ser compañías que no tenemos una certidumbre tan grande como en otros negocios de infraestructura como Golar, que es la compañía que más pesa, pero lo que hemos hecho es diluir mucho los pesos entre las compañías. Entonces, tenemos 16 compañías, tenemos en torno a unas 10, 12 compañías que tienen un peso de entre el 1 y el 2% a través del que construimos este bloque, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos también? Como te digo, el año pasado pasamos de un 46% de energía a un 36%. Redujimos un 10% que redirigimos, como he dicho antes, hacia el resto del grupo de compañías, típicamente inversión value, industriales y demás. ¿Qué hicimos aquí? Pues primero aumentamos peso en farmas, ¿no? Que es un sector defensivo con negocios de calidad que estamos comprando a 5 veces beneficios. Con una deuda controlada y con mucha capacidad de generación de caja, ¿no? De manera que quizá es un nicho o un sector que no vaya o que no tenga las perspectivas de crecimiento tan grandes, aunque sí que vaya a mejorar sus números en los próximos ejercicios, pero que es más tranquilo y que quizá pues tarde algo más en dar rentabilidad que los bloques de energía, pero bueno, mientras tanto nos irá pagando los dividendos, irá haciendo recompras de acciones, pues, así que es un bloque que estará funcionando a diferentes ritmos. Luego tenemos también, aumentamos las cíclicas, que siempre que hay una corrección de mercado, pues es interesante porque son las más penalizadas, donde hicimos pues autopartes, compramos también alguna automoción, volvimos a comprar Porsche, que es una compañía en la que ya estuvimos, que salimos porque nos había dado muy buena rentabilidad, que conocemos a la perfección y que volvimos a entrar. Y aumentamos también el peso en materia prima no vinculada a energía, ¿no? Compramos aumentamos el peso en una compañía que tenemos de cobre y compramos algo de oro. Cuando entramos en materia prima, además, no lo hacemos, y esto uniéndolo un poco a lo que decía Andrés antes, ¿no? No desde una visión macro de que pensemos que hay que comprar oro porque va a venir una recesión y por lo tanto el oro se suele comportar bien, sino que hacemos puramente como en el petróleo. Normalizamos el precio del oro a un precio que nos aporte un margen de seguridad, un precio medio histórico, y hacemos los números respecto a su capacidad de producción y nos permite ver eso si está barata o no, ¿no? Entonces, lo que comentaba, pues aprovechar un año muy bueno en el que no solo generamos rentabilidades muy superiores, sino que además esto nos permitió hacer un arbitraje muy bueno y comprar las mismas compañías que ya conocemos durante muchos años a unos múltiplos muy, muy buenos. De manera que estamos en un punto en el que nunca ha habido tanto diferencial entre precio y valor, con el añadido de que llevamos ya muchos años invertidos en estas compañías, por lo tanto, y para mí lo más importante es el nivel de convicción que tenemos, ¿no? Porque, como hemos dicho al principio, al final los mercados son muy ineficientes en el corto plazo y abren ventanas de oportunidad, pero tienden a la eficiencia en el largo plazo, ¿no? Entonces, ahora estamos en ese proceso de retorno de la eficiencia que en un momento u otro del mercado nos lo empezará a recoger en nuestros números. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, en este caso ya para terminar con la entrevista, la última pregunta para Andrés. Nos gustaría hablar acerca de perspectivas para los próximos trimestres. La recesión en Estados Unidos y en Europa es una posibilidad real y el mercado, como ya hemos comentado antes, empieza a descontar bajadas de tipos de interés para finales de este año o principios del siguiente. Y bueno, me gustaría saber qué expectativas tenéis desde AIG para los próximos trimestres y para el próximo año. ¿Y qué podéis aportar con la inversión value para la cartera de los inversores? Pues como hemos dicho antes, la verdad es que la visión macro para mí es un poco, es un contexto y es informativa, pero es totalmente irrelevante casi a la hora de apretar una del gatillo en una inversión. O sea, la macro nos importa si nos impacta nuestro balance y nuestra cuenta de precios y ganancias de cada compañía. Mientras eso no sea un problema, como digo, es casi irrelevante, ¿no? De hecho, pues el sentido común a mí me dice que sí que debería haber recesión, la verdad. Pero la verdad es que llevo diciendo esto bastante tiempo, porque desde el año pasado el gas, por ejemplo, subió más de 100 euros al mes para cada casa en España, pero es que lo mismo está pasando en muchos sitios, ¿no? La electricidad, otros 100, la gasolina, otros 100 al mes, y eso pues a lo mejor son 3.000, 4.000 euros al año, ¿no? Para una familia normal. Y luego llegan las hipotecas. Entonces, la lógica dice que, oye, si una familia normal ahora tiene que gastarse 5.000 o 6.000 euros más que no contaba con ello antes,
pues probablemente y no va a poder renunciar a esos gastos, pero tendrá que sacar de otro sitio. A lo mejor gasta menos en vacaciones, a lo mejor sale menos, etcétera. Y eso al final tiene un impacto de consumo. El consumo es el 70% o más de las economías occidentales y eso al final debería ser un problema para y desencadenar la recesión, ¿no? Ahora además tenemos el agravante de que los bancos que ya empezaban a prestar menos porque al 4 o 5% ya no me interesa el préstamo, no solamente tienen un problema de demanda, sino que a lo mejor el banco no lo quiere dar, ¿no? Como se sabe en Estados Unidos. Entonces, muchas pymes van a sufrir, las pymes son el 70% o más del empleo, o sea, yo creo que la recesión, por lógica, debería estar ahí, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos? Como he dicho, pues oye, intentar que en nuestra cartera, en nuestras compañías, en el fondo nuestro, el Value Catalyst, en el que buscamos un buen valor y una chispa, un catalizador para que lo que he dicho, pues que esa evolución operativa sea buena, ¿no? Dependan lo menos posible de la demanda. Entonces tenemos bloques de inversión que deberían ser bastante poco discrecionales en esa demanda, ¿no? Tenemos bastante inversión en petróleo, por ejemplo, la hemos tenido hace bastante tiempo y no la hemos cambiado. Esta cartera prácticamente no ha rotado. Porque si tú miras históricamente, y esto es un dato, o sea, yo ya pensaba que iba a haber recesión, también pensaba que algunos van a hacer la lectura de si hay recesión, el volumen de petróleo cae, pero es que no es verdad. Si tú sacas los datos de consumo del petróleo desde los años 60, solamente hay un par de periodos en los que el volumen de petróleo cae, ¿no? A principios de los 80, porque veníamos de la crisis del petróleo del 79 y del 73, y el precio del petróleo se multiplicó por 2, y el petróleo era el 6% del PIB mundial. Ahora el petróleo no se ha multiplicado por 2 y el petróleo ahora es menos, es el 3% del PIB. Entonces, el impacto del precio actual del petróleo es muy asumible, ¿no? Además, ahora tenemos el peso enorme de los países que no son de la OECD, países emergentes, ¿no? Antes no era así. Entonces, en esos años sí que cayó un poco el volumen, ahora no tiene nada que ver y en COVID cayó un poco el volumen. Pero COVID es extraordinario, ¿no? Se cerró el mundo. Y luego sí que es cierto que durante la crisis de Lehman Brothers cayó el volumen de petróleo un 2% a lo largo de 2 años, o sea, prácticamente nada. Entonces, la gente está haciendo una lectura, pero la demanda de energía y la demanda de petróleo no es discrecional. Entonces, tenemos eso. Tenemos exposición importante a chips, porque la demanda de chips y la prevalencia de los chips tampoco es discrecional. O sea, es imparable, digamos, la tendencia es justo a la contraria, ¿no? Tenemos fertilizantes, una vez más, no es discrecional. Tenemos empresas que te ayudan a instalar capacidad de energía renovable, que no es discrecional porque hay un empuje, digamos, de política global muy fuerte, ¿no? Entonces, al final, yo no sé si va a haber recesión, creo que sí, pero no me puedo basar en esa predicción porque puedo acertar o no, y como he dicho, empiezas desde arriba y al final llegas a la compañía y es que aciertas el 20% del tiempo, ¿no? Y empezamos al revés. Oye, que si hay recesión no me pase nada, pero que mis compañías, mientras tanto, tengan catalizadores concretos que son operativos y que me ayuden, pues, poco a poco a acercarme pues, al día a día de la generación de beneficios, de quitar deuda. No me importa que no generen caja si la inviertes bien y entiendo dónde, pero si no entiendo dónde vas a invertir, mejor me lo pagas. Al final, y todo tiene que ver con una conversación súper directa con las compañías, ¿no? Que al final son 30 y pico en nuestro fondo, bastante concentrado, ¿no? Y nos lo podemos permitir, podemos tener ese contacto tan directo, ¿no? Pero, si hay recesión o no, pues no tengo ni idea. Probablemente sí, pero no tengo ni idea. Que nadie me tome la palabra. Vale. Bueno, pues muchas gracias a los dos. En principio esto habría sido todo por la entrevista. Como ya he dicho, gracias por haber venido a participar y espero volveros a verme pronto. Fenomenal. Muchísimas gracias, Javier. Nosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. De entre todos los activos de inversión, Aspine 11 Family Office selecciona los mejores productos adaptados a sus necesidades. Porque sus metas son las nuestras, conozca las ventajas de un departamento de inversiones fundamentado en el cliente. Pregúntenos.